Muy buenos días, hermanos, bienvenidos esta mañana a la escuela dominical, donde vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a ver cuál es la guía que Él da para nuestras vidas hoy en su palabra. El pasaje de hoy es un pasaje interesante. A mí me ha resultado difícil en ocasiones interpretarlo y me parece que es muy relevante en los tiempos de hoy. Vamos a estar hablando de cómo debe responder el cristiano a la política. ¿Cómo debo responder yo como cristiano, como hijo de Dios, como seguidor de Cristo a las situaciones políticas, a las conversaciones políticas? Es un tema muy relevante hoy en día. Hemos visto que últimamente estamos viviendo tiempos tumultuosos con respecto a la política. Lo hemos visto en todas partes del mundo. Lo hemos visto en Europa, en España. Barcelona ha tenido problemas con la corona. Hemos visto en Inglaterra el voto de Brexit famoso, que el Reino Unido decidió separarse de Gran Bretaña y de la Unión Europea, y hubo grandes discusiones y debates y bien acalorado el tema y bien divisorio. Ha resultado también en Brasil, la política también ha resultado en grandes divisiones y grandes pleitos. En otros países de Latinoamérica también hemos visto esto, en Perú, en muchos lados. En Venezuela ahora mismo la política está completamente destruida por las discusiones y las diferencias y el gobierno dividido. A un lado está la rama ejecutiva y los militares, y del otro lado está la Cámara de Representantes. Disculpen que ahora no me viene a la mente el nombre real del cuerpo, pero están divididos. Y está sucediendo también en Estados Unidos. Estamos viendo que en este momento los partidos políticos están completamente divididos. No hay forma de conciliar una conversación civil entre un lado y el otro. Ambos lados están convencidos de que ellos representan la verdadera voluntad del pueblo y que ellos tienen la verdad y la visión del futuro, y es prácticamente imposible sostener una conversación civil entre un lado y el otro. ¿Cómo debe responder el cristiano ante todo esto? ¿Cómo se debe comportar el cristiano en un ambiente tan dividido y tan difícil de mantener una conversación? El estudio de hoy se va a estar desarrollando con respecto a la historia de Pablo. Pablo vivía en los tiempos del gobierno romano, del imperio romano, y él escribe su carta a los romanos, donde él les enseña a los romanos cómo debe comportarse el cristiano conforme a su nueva identidad, y cómo debe comportarse el cristiano como miembro y súbdito de dos gobiernos, del gobierno terrenal y del gobierno espiritual, el gobierno de Dios. Quiero hacerles una pregunta para comenzar. Quiero que ustedes piensen ahí donde estén, los que me estén viendo desde lejos, que no puede estar aquí presente. ¿Usted acaso vota? ¿O habla usted quizás también le gusta, porque hay quienes le gusta participar de conversaciones de política, de debates políticos, de discusiones con el vecino sobre la política? ¿Es usted acaso uno de esos? Entonces, conoces, cuando hablas de política o cuando votas, conoces los valores y la plataforma social y económica de tu partido político de preferencia. ¿La conoces bien? Quiero aclarar bien que en la clase de hoy vamos a estar hablando de todo esto, pero no vamos a estar mencionando ningún partido político en particular por nombre. No vamos a estar mencionando ningún candidato político a ninguna rama del gobierno. Ese no es el punto no es decir este sí o aquel no. El punto es saber cómo debe navegar el cristiano a través de todas estas circunstancias.
Entonces, si conoces bien la plataforma social y económica de tu partido político de preferencia, muy bien por ti, me alegro. Mantente al tanto de todo lo que sucede y vota de acuerdo a tu conciencia. Si no la conoces bien, yo te animo a que averigües por qué apoyas al partido que apoyas, por qué apoyas al candidato que apoyas, qué es lo que creen, qué es lo que plantean, cuáles son sus posiciones en diferentes aspectos de la política civil. Vamos a estar basándonos en el pasaje de Romanos 13, del 1 al 10. Y el tema central, la idea central de la clase va a ser esta: refleja a Cristo en la manera en que interactúas con la política. Esa va a ser la idea que nos va a estar guiando en el día de hoy. Voy a leer un fragmento del pasaje en Romanos 13, los versos del 1 al 4. Si tienes a tu mano una Biblia, te aconsejo que saques el pasaje de Romanos 13 del 1 al 10, porque vamos a estar haciendo referencia varias veces. Los versos del 1 al 4 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Este pasaje hay mucho aquí de qué hablar, sobre todo en este primer punto. Y a mí me ha sido difícil interpretar algunas cosas, pero gracias a Dios Él me ha guiado, y quiero compartir con ustedes lo que he podido entender. Hermanos, el pasaje número 1, el versículo número 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Eso está un poco difícil. ¿Por qué? La política es un tema candente, y uno de los temas uno de los problemas más difíciles es que a veces no te gusta el gobierno. Es una de las cosas que lo hace tan fuerte este tema, que a veces no te gusta el gobierno, a veces no estás de acuerdo con el gobierno y quieres protestar y quieres alzar tu voz y quieres ir en contra del gobierno. Y entonces este pasaje suena como chocante. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tenemos que bajar la cabeza y dejar que hagan con nosotros lo que quieran y que no podemos protestar, no podemos hacer nada. Tenemos que someternos. Bueno, no es exactamente así. Yo sé que a simple vista puede parecer eso, pero no es exactamente así. Eso no significa, dense cuenta que Pablo estaba escribiendo bajo la autoridad del Imperio Romano. No es necesariamente la mejor forma de gobierno quizás, o la democracia representativa más loable, el Imperio Romano. Era un imperio autoritario. Y Pablo está diciendo que se someta a toda persona a la autoridad. Eso no significa que el gobierno romano fuera bueno, no significa que fuera una representación del reino de Dios en la tierra, que el César fuera un ángel del cielo enviado por Dios. No significaba nada de eso. Pablo sabía personalmente que el gobierno podía ser cruel. Él mismo había sido preso por los romanos. Él sabía, sin causa, sin justicia. Él sabía que el gobierno podía ser cruel. Pero aún así, lo que está reconociendo aquí es que el gobierno en sí es algo legítimo. El gobierno no es algo inventado. Yo quiero que ustedes me digan, si pueden pensar un momentico, ¿de dónde salen los gobiernos? ¿Cuál fue el primer gobierno? ¿A quién se le ocurrió esta idea brillante de instituir una organización, por así llamarlo, que dirija y controle y ordene a todas las demás personas? ¿Cuál fue el primer gobierno?
si piensas ahí un poquito, te darás cuenta, yendo hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás en la historia humana, el primer gobierno no es otro que el gobierno de Dios. Antes de que existiera ningún otro gobierno humano, el gobierno primero es el gobierno de Dios. No es algo inventado por los hombres. A veces no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, pero el gobierno no es algo malo en sí. Puede usarse para mal, como muchas otras cosas que Dios ha creado. Dios nos dio la libertad se puede usar para hacer cosas malas. Dios nos dio la familia. Hay familias que están completamente destruidas y que sirven como piedra de tropiezo para otras personas. Dios nos dio el trabajo y hay personas que no tienen trabajo y otros que se sienten explotados, abusados por su trabajo y hay personas que mueren incluso en su trabajo por causa de la explotación. Muchas cosas que Dios nos ha dado que se pueden usar para mal, pero Dios las creó por un propósito bueno. Y el gobierno es una de ellas. El primer gobierno fue el gobierno de Dios. Lo vemos en la Biblia cuando vamos a Génesis 1. Desde el principio Dios está ordenando las cosas para que existan en un orden específico, de una forma específica que deben ser. Luego, después de Dios establecer un orden, Dios da instrucciones a los primeros seres humanos, qué es lo que deben hacer, cómo deben vivir. Dios luego castiga lo malo cuando Adán y Eva pecan en el Edén y desobedecen. Dios los llama a cuentas, los castiga, les da un veredicto, una sentencia. Todo esto es evidencia de que el primer gobierno es evidentemente el gobierno de Dios. Lo otro que vemos es que en el versículo 2, Pablo dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Dios ha establecido el gobierno. Y no es que el gobierno sea perfecto, pero no debemos ir en contra del gobierno por resistirnos al gobierno, por decir el gobierno es malo, el gobierno no debe existir, vamos a destruirlo todo. Eso no está bien, porque el gobierno está instituido por Dios. Y antes dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. No hay autoridad sino de parte de Dios. La autoridad viene de Dios. Dios es la suprema autoridad. Y en fin, Él lo que ha hecho al instituir los gobiernos sobre la tierra, Él ha delegado su autoridad para que los gobiernos terrenales dirijan y ordenen a las personas humanas con una autoridad delegada por Dios. Si vemos en el pasaje que voy a leer rapidito de Juan 19, los versos del 10 y el 11, cuando Jesús fue arrestado y fue llevado delante de Pilato, Pilato le estaba haciendo preguntas y Jesús no contestaba. Y Pilato entonces le dice: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. La autoridad viene directamente de Dios. Por tanto, hermano, aunque no estemos de acuerdo con el gobierno, tenemos que reconocer, como Pablo reconoce en su carta, que el gobierno es legítimo, es una institución creada por Dios y que es necesaria para el mantenimiento del orden y del desarrollo civil. Ahora, esto de someterse al gobierno no significa que tengamos que ser esclavos del pensamiento y de las doctrinas de un partido político en particular o de un funcionario específico, sino que cuando estemos en desacuerdo tenemos el derecho y el deber de alzar nuestra voz en contra de la injusticia, porque tenemos que seguir, número uno, primeramente la ley de Dios, pero tenemos que hacerlo dentro del mismo proceso del gobierno, respetar la autoridad establecida por Dios, respetar el orden establecido por Dios, el objetivo legítimo del gobierno, que es mantener el orden. Debemos respetar eso, y si tenemos algún problema que queremos resolver con el gobierno, debemos hacerlo dentro del proceso, no sencillamente desmantelarlo y ya, porque no sirvió fuera de los gobiernos. No.
esta parte, tal vez me corro el riesgo de salirme un poco del tema, pero esta parte me causó mi cierta dificultad, porque hemos visto ejemplos buenos en la historia en que un gobierno ha sido malo y eso ha resultado en una revolución que lo ha cambiado, lo ha quitado. En este país donde estamos, una de las cosas que nos garantiza los derechos que tenemos y da la fundación de este país es la Declaración de Independencia, cuando en 1776 los revolucionarios decidieron separarse del gobierno de la corona británica, y eso pareciera ir en contra de esto que está diciendo Pablo, de quien se oponga a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Pero no, aunque a simple vista pareciera, les explico por qué no. Cuando en 1776 los revolucionarios decidieron separarse de la corona británica, ellos no estaban diciendo que el gobierno en sí es malo y que no querían gobierno. Ellos simplemente estaban dejando bien en claro que ellos entendían que tenían unos derechos humanos dados por Dios, no por el gobierno, dados por el primer gobierno supremo de Dios, de los cuales ellos eran súbditos fieles, y que el gobierno humano estaba simplemente establecido para proteger esos derechos. Y en el mismo documento de la Declaración de Independencia ellos dejan bien claro que aunque a su entender era necesario quitar ese gobierno británico de encima de ellos, la prudencia, decían, aconseja a no cambiar el gobierno por sencillamente motivos leves y transitorios, sino que tiene que ser una razón bien fuerte, una causa bien fuerte. Y que en efecto ellos y la humanidad normalmente están dispuestos a padecer males tolerables. Cuando el mal es tolerable, ellos están dispuestos a padecerlo porque el gobierno es necesario y tienen que respetarlo. Pero llegaron a la conclusión, a lo largo de ese documento, que el rey y el gobierno británico había abdicado al gobierno. Había abdicado al gobierno de América, declarándolos fuera de su protección. Y por lo tanto, ellos sí querían gobierno. Ellos querían un gobierno que los protegiera y que estableciera orden. Eso era el problema. Ellos querían un gobierno que los protegiera y estableciera el orden, pero no lo encontraban en la corona británica. Por lo tanto, decidieron separarse e instituir uno nuevo que cumpliera la función que Dios le había encomendado. Entonces, hermanos, resumiendo este punto, el cristiano sí tiene que vivir en sumisión al gobierno. Sumisión, aquí entiéndase por obediencia, no es otra cosa que eso. Es obedecer al gobierno, obedecer la ley. Un cristiano no debe ir en contra de la ley. Es simplemente obedecer al gobierno, a la autoridad y a la ley. Y Pablo mismo nunca se resistió al gobierno romano, negando que el César tuviera algún tipo de autoridad, sino que él con respeto hizo todas sus apelaciones, hizo su defensa, siempre con mucho respeto a la autoridad, buscando la justicia. Luego más adelante vemos que el creyente sí debe levantar su voz contra la injusticia, y especialmente cuando el gobierno busca eliminar la libertad religiosa de la gente. Pablo no condena la oposición política. Vemos en el verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Pablo no se está oponiendo a la oposición política, él simplemente alerta contra aquellos que deciden atacar las instituciones con el fin de provocar destrucción del orden civil. Pablo señala que la autoridad del gobierno es delegada por Dios y el gobierno tiene la responsabilidad de ejercer su autoridad con compasión y con justicia. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella.
el creyente debe levantar su voz contra la injusticia, pero si vemos en Hechos 5, del 28 al 32, cuando cuando Pedro y los apóstoles fueron arrestados por las autoridades en Jerusalén, fueron arrestados específicamente porque habían recibido la orden, Pedro y los apóstoles, la orden del gobierno de no predicar más el evangelio de Jesucristo, de no hablar más de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Y le dijeron: no os mandamos estrictamente que no enseñaran ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué hizo Pedro entonces? ¿Bajó la cabeza en sumisión ante la autoridad del gobierno? No, él respetó el gobierno, pero no se quedó callado, porque él tiene una autoridad, responde a una autoridad mayor, que es la del gobierno de Dios. Y dice: es necesario obedecer a Dios, respondió Pedro, antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y continuó entonces repitiendo todo eso que ellos estrictamente le estaban incluso ahora exigiendo, que no hablara más de la doctrina cristiana, que no hablara más de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Y ahí mismo en sus propias caras, él le dijo que tenía que obedecer a Dios, y les repitió: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. En su propia cara le volvió a repetir eso, porque él responde primeramente a la autoridad de Dios. Los magistrados existen para mantener el bien y castigar el mal, como dice en el verso 3. No están para infundir el temor. Aquí Pablo no está hablando de que los magistrados están para proteger las obras buenas del cristiano, sino está hablando de que la policía, la ley, la justicia están para proteger el orden. Es una función ordenada por Dios que debemos respetar. En el verso Romanos 12, verso 19, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré. Porque en el verso 4 dice: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En este pasaje hace referencia a la espada, y muchos han pensado a veces que eso tal vez se refiere al ejército, y es verdad que en muchas partes de la Biblia la espada hace referencia al ejército, a la guerra, pero en esta parte está hablando de los magistrados, y de la espada se refiere al sistema de justicia, se refiere a la policía, que es necesaria para proteger al que hace el bien y castigar al que desobedece, al que hace el mal. Isaías 66 nos recuerda: porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Jehová es el último juez, el juez primero y último, el juez principal, y los gobiernos están aquí para juzgar con una autoridad delegada por Dios, cumpliendo una función ordenada por Dios. Por tanto, debemos respetar al gobierno, seguir la ley, respetar la autoridad y obedecer la ley para no ser juzgados por Dios y por la autoridad terrenal. Seguimos, hermanos, con los versos del 5 al 7, que dice: por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, porque por esto pagaréis también tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra.
Aquí en el primer verso dice, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo. Estamos hablando, hermanos, que hay que estar sujetos a la ley, hay que estar sujetos a la autoridad, porque tienen la espada, tienen el juicio de Dios. Pero no solamente por temor al castigo, no solamente vamos a obedecer la ley por miedo a que nos atrapen, no solamente vamos a obedecer la autoridad por miedo al juicio, sino porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios y porque tenemos la conciencia que Dios nos ha dado, que nos acusa. En la misma carta a los romanos, Pablo nos recuerda, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Tenemos la conciencia dentro de nuestro corazón que nos recuerda cuál es la ley de Dios y nos acusa de desobedecer. Y no solo entonces debemos obedecer a la autoridad y obedecer la ley por miedo al castigo, sino porque somos hijos de Dios y la conciencia nos recuerda cuál es el camino correcto para honrar a Dios con nuestras acciones. La simple razón de que la conciencia obra en el razonamiento es evidencia de que hay un Dios eterno que nos hace responsables ante Él por nuestras acciones. Luego, porque por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Hermano, simplemente en pocas palabras, el cristiano tiene que pagar los impuestos. El cristiano, tal vez tú hayas escuchado personas conocidos que hablan en contra de los impuestos y dicen, bueno, porque hay que ver esta manera o aquella otra manera para que te cobren menos impuestos. No, hermano. El cristiano no debe estar haciendo trampa, no debe estar evadiendo los impuestos. A nadie le gusta pagar los impuestos. Pero Pablo reconoce aquí que ya que vimos que el gobierno es legítimo, el gobierno es instituido por Dios, el gobierno es necesario, tiene una función legítima, entonces el gobierno sí necesita dinero para cumplir su función, cumplir su misión ordenada por Dios, y para eso entonces es necesario los impuestos. Por lo tanto, los impuestos sí son legítimos y sí los tenemos que pagar tal como corresponde. Dios quiere que rindamos respeto y honra a los que lo merecen. Cuando Jesucristo fue fue asediado por los fariseos en el templo y lo quisieron engañar para ponerlo en una situación comprometedora. Le preguntaron con respecto a los impuestos si era legítimo o lícito, dicen algunas versiones, pagar los impuestos al César. Y Jesús dijo, ¿de quién? Les pidió una moneda de la que se usaba para pagar el impuesto. Le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El cristiano debe ser capaz de honrar al gobierno como corresponde, respetarlo, pagar los impuestos, y al mismo tiempo eso no tiene por qué ir en contra de dar honra a Dios delante de los hombres también. Ahora, ¿cómo podemos conciliar todas estas ideas políticas con una conciencia cristiana? ¿Cómo podemos conciliar las ideas propuestas por un partido político con nuestra conciencia cristiana? Hermanos, Pablo no nos está diciendo aquí que todo con el gobierno vaya a ser color de rosa, que todo vaya a salir bien. A veces el gobierno va a hacer cosas que no nos van a gustar, cosas que no estamos de acuerdo. Pero tenemos que reconocer que la providencia de Dios está sobre toda institución humana y que Dios al final hará su justicia y Dios tiene el control del resultado final.
Por tanto, entonces el apóstol quiere que sepamos que más que los impuestos monetarios que debemos pagar, también debemos respetar a las personas en esa autoridad. Esta parte se vuelve difícil cuando empezamos a hablar ya de los partidos políticos y entonces uno le gusta este y no le gusta aquel, y entonces hablan horrores de uno y hablan bien del otro. El cristiano no debe entrar en eso. El cristiano no debe hablar mal de nadie. No quiere decir que esté de acuerdo con todo, pero no debe hablar mal de nadie. Debe respetar a las personas en el poder, respetar a las personas en la autoridad. Si por alguna razón un oficial del gobierno, un representante del gobierno, hace cosas con las que tú estás completamente en desacuerdo porque van en contra de tu conciencia cristiana, tú puedes hablar, puedes ir en contra de esa persona, pero debes respetarlo. Y si no puedes, por lo menos, si no puedes respetar a la persona por algo horrible que ha hecho, por lo menos reconoce su función ordenada por Dios, reconoce que Dios creó ese cargo y respeta el cargo al menos. Si no puedes respetar a la persona, al menos muestra respeto por el cargo, porque está quizás con una idea errónea, pero está intentando cumplir una función puesta por Dios. Los versículos siguientes nos muestran la necesidad de responder con amor cuando tenemos un desacuerdo sobre asuntos políticos. En los versos del 8 al 10 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Sin entrar en un detalle específico, quiero que pienses si acaso tú estás satisfecho con los políticos por los cuales tú has votado en el pasado, hasta hoy. Piensa por quiénes has votado y piensa si has estado satisfecho con el resultado. Cuando Pablo dice no debáis a nadie nada, ya estamos hablando de algo más que los impuestos al gobierno. Pablo nos dice que debemos amarnos unos a otros, y eso incluye toda la población. Seguro que tú has conocido personas que han votado por alguien en contra de lo que tú mismo has votado, alguien que tiene ideas políticas completamente opuestas, o que simplemente no tiene mucha idea política, pero votó por una persona porque le pareció bien y tú te opones a esa decisión. Pero Pablo nos recuerda que debemos amarnos unos a otros. Eso no es motivo. Una diferencia de opinión política no es motivo para entrar en ataques personales, no es motivo para entrar en discusión y pleitos. Definitivamente es algo que el cristiano debe evitar. Debemos amarnos unos a otros. Pablo deja claro que debemos hablar bien de los siervos públicos y de toda la población, y que debemos amar al prójimo, y que nuestro envolvimiento en la política debe dejar claro que es una respuesta de amor de parte del cristiano. En 1 Juan 4:1 el apóstol le recuerda a la iglesia: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pablo no ha terminado con este mandato y sigue: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los creyentes en Roma es posible que estuvieran pensando en las leyes del Estado y no estuvieran de acuerdo
con las leyes del Estado. Quizás tú hoy en día no estás de acuerdo con las leyes de aquí, no estás de acuerdo con las medidas tomadas por cierto gobierno, pero recuerda que hay una serie de leyes más absolutas y más severas que las de Roma. Pablo menciona los últimos 5 mandamientos que acabamos de leer, dados en la ley a Moisés. Y es posible que Pablo solo mencione estos 5 porque en general eran los mandamientos más aplicables a las personas fuera de la tradición judía, a las personas conocidos por las personas en Roma. Pero el apóstol da una explicación del amor que Dios engendra. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Lejos de estar divididos, hermanos, por las opiniones políticas, el cristiano debe mostrar a sus hermanos y a la comunidad el amor de Dios. Ahora que estamos en medio de la época de elecciones, no cabe duda, va a haber personas que van a estar en desacuerdo contigo, van a mostrar una opinión política con la cual tú no vas a compartir, muy diferente quizás a la tuya. Pero recuerda que entonces cuando interactúes con personas que no están de acuerdo contigo, que tienen ideas diferentes o incluso opuestas, Dios nos ha llamado a ser sal y luz en el mundo. En nuestra conversación y en nuestro discurso político debemos dar honra a Dios cuando hablamos con decoro y con respeto. El apóstol Pablo nos recomienda entonces que hablemos con mesura, porque Dios puede cambiar el momento para tratar entonces temas que conciernen a la eternidad. Nuestro testimonio se ve afectado como cristianos cuando por temas políticos entramos a decir cosas feas, entramos a atacar a los demás, a hablar mal de cierta persona o aquella otra. Debemos hablar con mucho cuidado, con mucha cautela para no dañar nuestra imagen como cristianos, para que la gente pueda ver que somos sal, que en efecto somos sal y luz de la tierra, y que respondemos a una autoridad superior, que hemos sido enviados por Dios, y no estamos aquí para servir a los hombres, no estamos aquí para servir a un gobierno en particular, sino estamos aquí para servir a Dios. Y cuando nos involucramos con el gobierno y nos involucramos con la política, nuestro deber debe ser, nuestro interés debe ser más alto que el simple hecho de la ley, de la legislación terrenal. Nuestro interés debe ser el cumplimiento de la ley de Dios en la tierra. Nuestro interés debe ser la expansión del reino de Dios en la tierra y, por tanto, a proponer, promover, defender los valores divinos establecidos desde el orden del mundo. Esos son los que debemos entonces nosotros proponer. Y cuando empezamos una discusión política y empezamos a hablar mal, a atacar, a agredir, a ofender, ¿qué valores está representando? ¿Está representando valores cristianos? No está representando valores cristianos. El cristiano no debe orar así, porque eso echa a perder por completo el mensaje. Se pierde por completo. Entonces, para terminar, yo les recomiendo, hermanos, que tomes tiempo de investiga bien la plataforma política en materia de asuntos sociales y económicos que apoya el partido político. De hecho, todos los partidos políticos, no solo el que tú apoyes. Si tú apoyas un partido político, averigua bien qué creen ellos, cuál es su serie de doctrinas, digamos. Pero también averigua qué es lo que cree el otro partido. ¿Por qué tú votas por el que votas? ¿Por qué crees esto? ¿Por qué tú lo apoyas? Y recuerda entonces que aunque un partido pueda tener ideas o políticas agradables, el oficial representado por ese partido también va a estar de acuerdo con todas las políticas de su partido en general. Entonces, porque uno diga algo que te gustó,
no solamente por eso deberías votar por él. Piensa en todo lo que representa a esa persona cuando lo estás eligiendo al poder. Luego, ora y pídele a Dios que te dé ese discernimiento en cómo ejercer tu voto de manera que no viole tu conciencia, ya sea una conciencia débil o fuerte en el Señor. Pídele al Señor guía para votar por la persona que va a avanzar la agenda de Dios, no la agenda de un partido político, la agenda de Dios en esta tierra. Y luego demuestra cuando hables de temas políticos de manera tal que refleje tu fe en todo lo que haces y en todo lo que dices. Que seas un ejemplo de cortesía y de civilidad para que otros puedan ver tu actitud en Cristo y glorifiquen a Dios. Cuando tengas discusiones con amistades y familiares, se pueden volver agitadas, pero recuerda que no solo tienes, como cristiano, no solo tienes privilegios y responsabilidades cívicas, sino que eres responsable ante Dios por tu comportamiento y también por tus decisiones electorales. Quiero leerles una corta lista de temas que a veces son candentes en la política y que si no has tenido tiempo de hacerlo, deberías averiguar qué crees tú primeramente como cristiano con respecto a estas cosas y luego qué creen los partidos políticos y qué creen los personajes políticos con respecto a esas cosas, para que eso te ayude a guiarte en tu decisión. Por ejemplo, la libertad religiosa y de la prensa y libertad de reunión. Deberías pensar qué crees tú con respecto a eso a la luz de la Biblia y qué creen los partidos políticos también. La defensa militar y la seguridad nacional, asuntos internacionales de defensa y económicos, la inmigración, ya sea inmigración legal o ilegal, la propiedad privada y los asuntos de privacidad, la educación pública y cómo financiarla, el aborto, la deuda nacional, la economía doméstica, los impuestos, el seguro social, mantenimiento de la infraestructura nacional, los servicios de salud y muchas más cosas. Así que te aliento a que investigues bien todo esto, que ores y demuestres tu fe en tu actitud delante de las demás personas al hablar de la política y al votar. Con esto terminamos, hermanos. Vamos a orar brevemente para darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de ejercer nuestro voto, de involucrarnos en el gobierno y para que nos guíe a hacer decisiones sabias que reflejen la voluntad de Dios y para tener delante de las demás personas una actitud que también refleje la esperanza que hemos recibido en Cristo. Señor, muchas gracias te queremos dar en esta mañana porque tú nos creaste, porque tú creaste este mundo, tú estableciste un orden y porque tú nos diste la oportunidad a través de los gobiernos terrenales de tomar parte en ese orden que tú has establecido. Gracias por todos los derechos que gozamos en este país. Gracias porque podemos involucrarnos en el gobierno y en la política. Y queremos rogarte, Señor, que tú nos guíes, porque a veces como seres humanos nos equivocamos, nos confundimos. Queremos pedirte, Señor, que tú nos guíes nuestra mente, nuestro conocimiento, para saber por quién votamos y por qué, para saber cuál es tu voluntad y cuál es la forma de proponer y promover esa voluntad tuya aquí en la tierra a través de los gobiernos terrenales. Te rogamos que tú nos ayudes a mostrar respeto a la autoridad, aun cuando estemos en desacuerdo, que nos ayudes a mostrar amor a las demás personas, para que puedan ver en nosotros la luz de Jesucristo y puedan ver que nuestra meta es buena y nuestro interés es el interés divino de tu gobierno, Señor, porque tú reinas sobre toda la tierra. Tú eres el primer y el último gobierno y es a ti primeramente a quien debemos rendir honra y gloria. Permite que nuestro testimonio y nuestro voto puedan ser causa para otras personas ver la luz de Jesucristo moviéndose en esta tierra. Todo esto te lo rogamos en nombre de Jesucristo. Amén.